Hola a todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos desde distintas partes del mundo conectadas. Esperamos que también desde Europa estén escuchándonos en este momento. Aquí hoy estamos muchas latinoamericanas, latinoamericana desde el cono sur hasta el norte de América, reunidas para hablar de periodismo. Y desde la Red Internacional de Periodismo de Periodistas con Visión de Género les damos la bienvenida a este ciclo que es Periodismo con Perspectiva de Género bajo amenaza. Es un ciclo de 3 conversatorios. Este es el tercer conversatorio. Y sí, este ciclo inició el 8 de noviembre. Transmitimos un conversatorio que habló sobre qué es el periodismo feminista. Continuó con un segundo conversatorio el 15 de noviembre sobre silenciamiento sistemático y debilitamiento de los medios de comunicación feministas. Y este tercer conversatorio va a hablar sobre el peligro que corren y viven las mujeres periodistas, las periodistas feministas en el cubrimiento de o en el ejercicio de su profesión. Em, bueno, ciclo de conversatorio es una iniciativa que surge para conmemorar los 20 años de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Estamos muy contentas de conmemorarlo de esta manera, poniendo estos temas en debate, hablando sobre estos temas, sobre todo ahora que es noviembre y que todas usamos y estamos en noviembre, siempre nos comunicamos, siempre estamos pendientes de volver a revivir y hablar sobre las violencias que vivimos, porque es importante mencionarlas, porque es importante recordar que esto está pasando, porque es importante decir y crear acciones y estrategias conjuntas para poder ponerle fin de una vez por todas. Esperamos que en algún momento esto llegue a su fin. Mientras tanto, vamos a seguir hablando, discutiendo y actuando para ponerles fin. Y sin más rodeos, voy a dejarlas con la moderadora, que es Paula Rey. Paula Rey es periodista y comunicadora feminista de Argentina, magíster en comunicación con fines sociales por la Universidad de Valladolid. Tiene más de 15 años de experiencia en ONG de derechos humanos, organismos internacionales e instituciones del Estado Nacional. Gracias, Paula, por estar acá, por acompañarnos. Tú eres parte de la red y con esta conmemoración, pues también le agradezco a las invitadas y les doy la bienvenida a todos, todas, todes a este conversatorio. Muchas gracias, Grace, por la bienvenida. Muchas gracias a la red por el lugar y a nuestras invitadas de lujo, vamos a decirlo. Como contó un poco Grace, la idea de los conversatorios es una iniciativa que busca generar un diálogo crítico sobre los desafíos que estamos enfrentando las periodistas que ejercemos con enfoque feminista en contextos que están siendo cada vez más adversos en nuestra región, pero también en el resto del mundo. En este tercer conversatorio en particular nos convoca desde una realidad que no podemos y no queremos normalizar. El ejercicio periodístico con enfoque de género está siendo perseguido, hostigado y castigado de distintas formas, tanto desde lo institucional, en lo digital, y también en lo corporal, vamos a decir. Hablar de narrar desde el peligro no es un recurso retórico, sino que es una realidad cotidiana para muchas periodistas que documentan, por ejemplo, protestas feministas, desapariciones, los feminicidios, violencias sexuales, no casos de impunidad. En muchos países, cubrir estos temas significa enfrentarse al aparato represivo del Estado, a campañas de difamación, al acoso en redes, a la criminalización legal e incluso a agresiones físicas y psicológicas. Y por eso queremos abordar esas violencias porque también queremos hablar de las formas de resistirlas. Nos interesa entender los ataques y las formas colectivas de protección. Queremos escuchar las experiencias de todas las compañeras y tener pluralidad de voces. Queremos aprovechar este espacio justamente para hacer esto. Así que muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos a Catalina, Scarlett y Olimpia, que ahora las voy a presentar formalmente y así podemos empezar
con el diálogo. Voy a empezar con Catalina. Catalina Ruiz Navarro es feminista, periodista colombiana, radicada en Ciudad de México, cofundadora y directora de la revista latinoamericana de periodismo feminista Volcánicas y fundadora y directora también de la Escuela para Creadoras Digitales Feministas, Creadoras Campo. Es columnista del Espectador desde 2008 y su trabajo como periodista fue publicado también en periódicos internacionales como The Guardian y The Washington Post. En 2019 publicó el libro Las mujeres que luchan se encuentran y en 2024 Deseada, maternidad feminista, ambos con la editorial Grijalbo. Muchas gracias Catalina por estar acá con nosotras. Sigo con Olimpia. Martínez Ramírez, que es politóloga feminista por la Universidad Autónoma Metropolitana, actualmente investigadora en el programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer, de CIMAC. Es investigadora sobre temas relacionados con derechos humanos, desaparición de personas y acompaña también procesos que buscan justicia, verdad y memoria. Muchas gracias, Olimpia, por sumarte también. Y nuestra tercera panelista, vamos a decir, es Scarlett Lindero Cortés, periodista y coordinadora editorial en La Cadera de Eva, es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, cuenta con una trayectoria de 10 años en medios y proyectos editoriales, trabajó en redacciones como El Heraldo de México, por ejemplo, y La Razón, y colaboró con revistas como Gato Pardo, Newsweek América. Es autora del libro Socitil de Editorial Planeta y coautora de No te dejaremos ir. Ellas narran en el Centro Histórico. En el 2025 fue becaria del LEDE Program de Columbia University, donde se especializó en análisis y visualización de datos aplicados al periodismo. Su trabajo combina la edición, la investigación y el uso de herramientas digitales para fortalecer narrativas con enfoque de género y justicia social. Así que de nuevo, muchas gracias también, Scarlett, por sumarte. Bueno, y si les parece, entonces arrancamos con las preguntas. Para que sepa el público, tenemos una serie de preguntas pautadas, pero la idea es que esto sea un diálogo, así que iremos viendo qué es lo que van surgiendo. Les pido a las compañeras que estén atentas también a los tiempos. La idea es que todas respondan las preguntas. Pero entonces, lo primero que queríamos de lo que queríamos hablar es, bueno, cómo es hacer en estos momentos una cobertura periodística feminista y qué riesgos o tipos de violencia se enfrentan en la cotidiana por hacerlo. Si quieren empezar, Catalina, ¿querés empezar? Va, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este espacio. Es muy emocionante ser parte de esta red que lleva tanto tiempo. O sea, yo la recuerdo cuando yo apenas estaba empezando a ser periodista, entonces me parece que la resistencia es muy importante porque yo creo que esa es la primera amenaza que tenemos como medios y periodistas feministas. Digamos que siempre ha habido muchas cosas, hay una violencia que viene hacia nosotros con perspectiva de género, hay una falta de legitimidad que tiene que ver con una misoginia muy profunda, que viene desde nuestro propio gremio, que se pregunta si hacer periodismo feminista es hacer periodismo, pero que no se pregunta eso sobre el periodismo anticorrupción. Nadie dice a los periodistas anticorrupción, eres un activista anticorrupción, aunque lo sean, porque eso es una acusación muy mañosa. Todo eso es un problema, pero yo en el 2025 tengo que decir que nuestra amenaza más grande es la desfinanciación. Este año se han acabado varios medios feministas, independientes, comunitarios en América Latina. Creo que es una situación muy difícil para todas. Hay menos espacio en los medios hegemónicos, tradicionales y mixtos para periodistas feministas, se están desincentivando estos temas. Hubo un momento como que esto se volvió algo muy importante, que tuviéramos inclusión y perspectiva de género en los medios, pero siento que precisamente por las tendencias mundiales eso está a la baja. Entonces cada vez hay menos espacios para que haya periodistas feministas. Y yo pienso que ese es el obstáculo más grande que tenemos. El segundo, yo diría, el acoso judicial. Creo que las periodistas feministas, por los temas que cubrimos, tenemos una vulnerabilidad especial al acoso judicial porque muchas de las denuncias que hacemos cuando tienen que ver, no sé, con violencia sexual o con acoso, no tienen lo que
conoce nuestra sociedad como pruebas duras. Entonces, están basadas en testimonios, muchas cosas suceden a puerta cerrada, no tenemos una foto, un video. Incluso cuando hay una foto o un video, no nos creen. Por ejemplo, hace unas semanas que se hizo viral el video de un hombre manoseando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La gente no creía que eso era acoso, decía, debe ser un montaje, debe ser una cortina de humo. Entonces tenemos ese problema de legitimidad y de credibilidad, y como la justicia tradicional no está hecha para atender este tipo de casos que no tienen ese tipo de pruebas. El acoso judicial es una vulnerabilidad especial. Creo que somos muchas las periodistas que estamos demandadas, es una forma de censura. Pues sí, yo diría eso, pero si me piden dos, yo diría desfinanciación, y cierre de espacios y acoso judicial. Pienso que esas son las dos. Hay tantas, pero hoy, 2025, yo diría que esas dos. Genial, muy bien en la síntesis. Olimpia, Gracias. Pues yo escuchando a Catalina, primero, bueno, decir, agradecer mucho el espacio, la verdad es que, y felicitar a la Red Internacional por estos años. Como dice Catalina, creo que estos espacios son súper importantes para resistir, pero para visibilizar estas problemáticas que enfrentan las periodistas feministas. Y yo añadiría lo que dice Catalina, que también habrá que mirar como dos ámbitos, ¿no? En CIMAC vemos a las periodistas como productoras de la noticia, pero también como sujetas de las noticias. Y ahí también hay un doble riesgo, porque las mujeres, como ya decía Catalina, bueno, pasan por esta cosa de ser cuestionadas en legitimidad, ¿no? Desde dónde narran, por qué narran las cosas que narran. Entonces, como productoras de la noticia de entrada, pues las salas de redacción son bastante misóginas, ¿no? Nosotras hicimos por ahí un análisis, nosotras encima tenemos un observatorio de medios y ahí analizamos cómo los medios de comunicación hacen coberturas. Y lo que visibilizamos de octubre a enero de 2025 fue bastante sorprendente, y es que el sexismo en los medios de comunicación sigue estando presente. Es decir, todavía las periodistas tienen mucho que hacer para cerrar esas brechas, porque la producción de noticias recae principalmente en hombres que además cubren temas de violencia de género y que no tienen herramientas, ¿no?, para cubrir este tipo de noticias. Y cuando las mujeres cubren estas noticias o hacen investigación con perspectiva de género y derechos humanos y cubren temas sobre desapariciones, violencia sexual, lo hacen no solo desde una perspectiva de género, sino tienen la sensibilidad de la empatía para hablar sobre el problema, ¿no? O sea, no estigmatizar, no victimizar. Y eso también implica un riesgo para ellas, porque en el proceso también se pueden convertir en defensoras y en voceras de las víctimas, y eso también las pone en una situación de riesgo, porque no solo pueden vivir censura, sino pueden vivir amenazas, ¿no? A su propia integridad, pueden vivir hostigamiento de las propias salas de redacción y de los medios de comunicación, donde los espacios son ya de por sí reducidos, pero entonces cuando empiezan a cuestionar estos temas o las cambian de lugar, ¿no? O las invisibilizan dentro de los mismos medios de comunicación. Entonces, digamos que las barreras son dos, ¿no? Como productoras de la noticia, también como sujetas de la noticia, porque cuando una periodista es atacada y se produce también como un respaldo público y político, también es cuestionado, ¿no? Como siempre las sujetas, ¿no? Las mujeres van a ser cuestionadas como víctimas, pero también como sujetas de la noticia. Entonces, estas dos vertientes me parece que también en 2025 estamos viendo además que la narrativa desde los medios institucionales también crean estas condiciones para que las mujeres puedan ser cuestionadas. Decir que particularmente en México, este espacio llamado La Mañanera, desde donde el poder presidencial hace un ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Y diálogo público con los periodistas, también ha marcado la agenda mediática y ha permitido narrativas que estigmatizan a las mujeres periodistas que se atreven a cuestionar sobre temas muy relevantes como es la violencia contra las mujeres, ¿no? Yo por ahí lo dejaría. Scarlett. Hola, pues bueno, de nuevo me sumo a las felicitaciones a la red y gracias por abrir el espacio, y admiro mucho el trabajo también de Volcánicas, Catalina, y de las compañías de CIMAC. Y pues creo que lo que yo aportaría es justo algo que cruza la falta de financiamiento y también el sistema mediático, ¿no? Creo que como lo han señalado y lo han investigado y documentado muy bien las colegas de CIMAC, pues siempre hablamos como de territorios peligrosos, ¿no? Es decir,
las compañeras que cubren, por ejemplo, en estados con presencia del crimen organizado, ¿no? Fiscalías hostiles, policías que agreden. Todo eso es real, pero a mí me gustaría también decir que pues, algo que también nos violenta es la misma precariedad en los medios de comunicación. Es decir, como dice Olimpia, ¿no? Las violencias que las periodistas sufrimos dentro de los medios, eso también es una forma de violencia estructural y eso también nos vulnera. Es decir, no tener contrato, ¿no? O sea, hablo por las periodistas, por ejemplo, autónomas o las que trabajan sin seguridad social, no tener respaldo jurídico, no tener una persona editora que dé la cara por ti en caso de alguna agresión, también nos vulnera y sobre todo, por ejemplo, pienso en nuestras colegas que son freelance. Muchas veces hacen estas coberturas de las marchas o se exponen pues sí, a documentar casos de feminicidio y desapariciones y pues muchas veces incluso dejan de hacerlo porque como trabajan como autónomas, pues no hay nadie que las respalde en caso de que pues expongan algún tipo de peligro, ¿no? Yo tengo colegas que de mi generación que han dejado por completo el periodismo, ¿no? O sea, se ha documentado que muchas como que lo dejan temporalmente y se toman un descanso y hacen cualquier otra cosa menos que el periodismo, porque pues también hay implicaciones en la salud mental, ¿no? Entonces, hay quienes lo dejan temporalmente, hacen otra cosa y vuelven, y a lo mejor ya no vuelven documentando cosas de periodismo con perspectiva de género, ¿no? Porque las coberturas así tienen un impacto directo a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestra emocionalidad. Y pues sin un respaldo mediático, sin redes de cuidado, o sea, como que todo eso va lacerando también nuestra autoestima, nuestra propia dignidad, ¿no? Como trabajadoras. Entonces, a mí me gustaría señalar que uno de los principales riesgos es interno, es decir, el mediático, el donde estamos paradas, porque pues esa es como una de las formas en donde uno empieza como a formarse. Entonces, pues creo que hacer cobertura feminista es riesgoso, sí, por lo que narramos y por lo que nos atrevemos a investigar, pero también por cómo se organiza el periodismo, ¿no? Es decir, sobre los cuerpos, nuestro tiempo, la precariedad de mujeres jóvenes que sostienen toda la agenda feminista con muy poca protección. Entonces, es lo que me gustaría sumar, además de lo que ya dijeron mis compañeras. Perfecto, gracias por traer eso también, porque además creo que las condiciones de las periodistas como trabajadoras, ¿no? Como trabajadoras de prensa también unifica quizás en algunas situaciones como las agresiones también, ¿no? O sea, eso nos une, no nos pasa solamente por periodistas feministas, sino es algo que es transversal a todo el periodismo. Así como hay otras situaciones, como por ejemplo en Argentina el ataque a las y los periodistas se está como generalizando. Después hay algunas particularidades, como han comentado, han empezado a comentar ustedes también. Pero por ejemplo, FOPEA registró que tienen un observatorio de libertad de expresión y hay un aumento del 53% de 2024 a 2023, hubo un aumento del 54% de agresiones a periodistas y es un 103% de aumento si se compara con los datos de 2022. Y en lo que vamos de 2025, por ejemplo, tenemos el récord de 257 casos, que supera el máximo histórico que era de 2013, y estamos hablando de FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino y es el que registra esos casos. Entonces, más allá de estas cosas que unifican, sí quiero tomar algo que mencionaba a lo último Scarlett para así profundizar sobre qué efectos consideran que tienen estas violencias en la vida profesional, en lo emocional, en lo familiar. Ahí no sé si querés empezar, Olimpia. Sí, gracias. Pues yo diría que, digamos, la violencia que viven las periodistas particularmente tiene una tendencia a desalentar la labor periodística, ¿no? Como es silenciadora, es estigmatizante, es desmovilizadora incluso porque manda un mensaje, ¿no? Mucho más claro al gremio de decir, bueno, si tú estás haciendo periodista como mujer, pero además cubre ciertos temas, hay riesgos, ¿no? Entonces, como ya decían, el acoso judicial es algo que también está aumentando. Nosotras hemos documentado en los últimos meses al menos 13 casos de acoso judicial contra mujeres periodistas. Y yo creo que los efectos también tienen que ver. Nosotras el año pasado realizamos una investigación que se llama Voces en Resistencia. Entrevistamos a periodistas y lo que resultó de eso fue muy interesante porque hay efectos psicosociales que no se ven, ¿no? Que crean las violencias, como ya decía Scarlett,
no solo investigar atraviesa el cuerpo y los sentimientos de las periodistas, sino que también tiene efectos bastante preocupantes en la salud emocional y mental de las periodistas. Y un poco recapitulando, nosotras lo que encontramos es que, por ejemplo, el 45% de esas mujeres que participaron en este círculo de reflexión dejaron su lugar de residencia para salvaguardar su integridad, ¿no? Por cuestiones asociadas a su profesión. Entonces, si agregamos que esas mujeres pueden ser madres o cuidadoras, eso profundiza todavía más las violencias, porque entonces hay que pensar en los hijos, pensar en las familias, pensar que vas a dejar tu patrimonio y vas a tener que moverte a otro lugar, ¿no? Esto sucede mucho en el contexto de México, donde además, bueno, hay violencias estructurales que están relacionadas con la macrocriminalidad, con la corrupción, ¿no? Con cómo el gobierno ha desprotegido a las mujeres y en realidad, aunque existe una ley de protección y hay mecanismos, bueno, pues no se implementan estas medidas de protección. Entonces, también algo que salió a relucir en esta encuesta es que lo que decía un poco Scarlett, ¿no? Por lo menos el 36% de las mujeres periodistas que están atravesando violencias han considerado dejar su profesión, porque además es su única fuente de ingresos económicos, que eso también hay que decirlo, ¿no? Y que está asociada con la precariedad. Entonces, si una mujer periodista por vivir violencia asociada a su labor está pensando en dejar su trabajo, bueno, hay que pensar en los efectos económicos que eso tiene y si además son mujeres que se tienen que desplazar de sus lugares de origen, bueno, eso también profundiza otro tipo de violencias. Y luego hay quienes señalan que han considerado dejar, ¿no? Actualmente el periodismo, al menos el 27% de las mujeres se planteó en algún momento de su vida dejar de ejercer el periodismo. Y eso también es una forma de autocensura, porque quiere decir que el riesgo es tan inminente que prefieren bajar el perfil, no publicar o incluso no firmar las notas que hacen para no estar en una situación de riesgo, ¿no? Y luego, pues están también los impactos relacionados con la violencia psicológica, ¿no? O sea, los ataques en redes sociales, todo lo que ellas tienen que vivir por publicar información o investigaciones asociadas a otros temas, pues también implica un impacto emocional que tampoco es reconocido, ¿no? De pronto las autoridades, cuando las mujeres periodistas se acercan a hacer denuncias o a pedir protección, hay violencias que son invisibilizadas y no se toman en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de las redes sociales, de pronto las autoridades dicen, bueno, si ya bajaste tu perfil de Facebook o ya no estás publicando, ya no estás en riesgo, pero no se dan cuenta de los efectos que tiene toda esa violencia. Entonces, yo diría que eso es que hay que ver la violencia hacia las mujeres feministas de forma integral, porque al final son personas y entonces hay un doble riesgo, hay una doble precarización, ¿no? Porque lo que viven en los medios de comunicación, si es que trabajan para un medio, pues es dentro de las redacciones, a la par con los colegas, ¿no? Que también pueden ser foco de violencia, pero también lo que viven en sus contextos, donde viven o donde se desarrollan en sus comunidades, ¿no? Pensemos en las mujeres que están en las radios comunitarias o que están en estados donde la violencia, bueno, tiene efectos potenciadores por ahí, ¿no? Ya no salen a cubrir, no pueden ir a las marchas o tienen que desplazarse a otro estado, en fin, creo que pues las violencias siempre van, si tú sufres un tipo de violencia, necesariamente o lamentablemente las violencias van a ir escalando porque somos personas integrales. Entonces, y además la labor periodística tiene eso, ¿no? Tiene un efecto potenciador de los riesgos y las violencias que pueden sufrir. Genial, Scarlett. Sí, bueno, un poco lo que ya comentaba y lo que bien ha documentado Simac. A mí también me gustaría decir, digo, por ejemplo, nosotras trabajamos en medios que se especializan en la cobertura de género, ¿no? Pero sabemos que hay muchas colegas que también traen la agenda feminista y están en medios hegemónicos y muchas de ellas, por ejemplo, justo como tienen esta especialización de género, terminan siendo las expertas de género dentro de su medio y de pronto aumenta la carga de trabajo cuando de pronto es como, ay, revísame esta nota para ver si tiene perspectiva de género, ¿no? Porque sabemos que los colegas no se especializan en esto o que muchos editores es como, bueno, ella es la que sabe, le pasamos esta chamba a ella y termina siendo en una doble carga, sin aumento salarial, sin reconocimiento, y pues no es casual, ¿no? O sea, no es casual que, por ejemplo, ahorita en el 25N, 8N, perdón, 25N y 8 de marzo, esta carga de trabajo aumente y no es que la especialidad te dé un mejor aumento salarial o un ascenso laboral, ¿no? También creo que en lo familiar, y lo he visto igual con mis colegas y con mis amigas, es que cuando cubrimos estos temas sobre violencia sexual, feminicidios, desapariciones,
además del impacto psicológico, como decíamos, creo que también nos atraviesa en muchas formas de hasta cómo nos relacionamos, ¿no? O sea, en pareja, o sea, cómo atravesamos los cuidados, ¿no? Cómo nos exponemos al riesgo, como este estado de alerta latente todo el tiempo con nuestras amigas, con nuestras compañeras, ¿no? O sea, creo que sí hay como algo que sí, sin acompañamiento terapéutico y que también hay que decirlo, pues no todas también tienen el acceso a a un tratamiento terapéutico para tratar esto, pues creo que terminamos fracturadas y por eso muchas, y con justa razón, dejan el oficio, ¿no? Y eso es muy lamentable porque cuando perdemos a una periodista que incluso llega a autocensurarse por ya no seguir nombrando estas violencias, pues creo que ahí digo, perdemos una batalla pues importante para documentar este tipo de violencias, ¿no? Totalmente. Catalina, uy, perdón, me asusté. Ah, estás muteada. No me escucho. Ca- Y ahora sí, la cámara, espera. A ver, ahí sí. Em, yo pienso mucho en cómo cuando yo daba clases de periodismo de opinión en la universidad, la mayoría de mis estudiantes eran mujeres. Pero cuando yo me asomaba a la redacción del diario en el que yo escribía, que era El Espectador, la mayoría de las personas en la redacción eran hombres. Y entonces es muy interesante porque ahí, bueno, otra vez se congeló la cámara. Bueno, empieza a ver como unos raseros en donde las mujeres periodistas dejamos en desbandada el oficio. Uno es ese paso de universidad al trabajo real. No les dan trabajo a todas las periodistas que se gradúan, priorizan a los hombres. Ay, otra vez, pero esa sí quedó en un momento terrible. Em, Hay una normalización del acoso en las redacciones grandes que continúa incluso ahora después de haber hecho esa conversación. Entran en unas dinámicas muy machistas cuando llegan a las redacciones y es muy posible que por eso vayan a dejarse en la redacción. Luego viene una nueva banda. Oigan, no sé qué sucede con mi internet, pero luego viene una nueva desbandada, como cuando muchas de estas mujeres empiezan a darse cuenta que no están ascendiendo tan rápido como sus compañeros, no les están dando cargos de toma de decisión, no les están dando un aumento de sueldo. Cuando empiezan a sentir esa diferencia, que digamos será como cuando tienen 30 años, y luego hay otra desbandada cuando estas mujeres periodistas en el momento de su carrera adquieren un trabajo de cuidado como la maternidad o también, no sé, digamos, sus padres se enfermaron. Eso es otra cosa que sucede mucho. No es que los hombres no tengan labores de cuidado, los hombres periodistas son padres. Es que eso nunca es un problema porque siempre hay una mujer que está encargada de hacer esos trabajos de cuidado. O los padres de los periodistas hombres también se enferman, pero ahí están las hermanas cuidándolos y alguna otra persona que se está encargando de estos trabajos. Y el periodismo siempre lo hemos pensado como un oficio que no tiene trabajos de cuidado, que está disponible 24 horas, que puede dejar todo tirado a cualquier momento el fin de semana para ir a perseguir la primicia. Y eso no lo puede hacer alguien con esas responsabilidades. Entonces ahí es un momento en que muchas periodistas que son súper talentosas se pasan a salud, entretenimiento, que es en donde no te vas a ganar los premios de periodismo, o se pasan a ventas, comunicaciones, otro tipo de cosa que les permita unos horarios más flexibles, que sean más compatibles con sus vidas y que tengan unas vidas más tranquilas. Entonces, pienso que también ahí estamos perdiendo unos puntos de vista muy importantes. Estamos perdiendo acceso a fuentes, a historias de forma sistemática. Y aunque las mujeres hemos entrado al periodismo es a punta de un gran costo personal, porque las lógicas y las dinámicas al interior del periodismo no han cambiado. Sigue habiendo unas jerarquías que se construyen como con unas mentorías verticales entre los hombres, a las que nosotras nunca tenemos acceso, y digamos que sigue siendo una estructura muy difícil.
pienso que, no sé, y las chicas nuevas periodistas que se quieren dedicar a esto, es difícil decirles, esto es importante, te va a servir para tu carrera, porque como decía Scarlett ahorita, si tú haces una especialización en periodismo de datos, vuelves al periódico y te pagan más porque ahora tienes una especialización en periodismo de datos. Pero si tienes una especialización en periodismo con perspectiva de género, lo que te van a dar probablemente es más trabajo, porque eres la única que sabe y tú lo vas a hacer por tu bondad y porque quieres ver que sea un mundo mejor. Y miren que ahí otra vez se vuelve a construir un doble rasero con otros sectores del periodismo y pues eso es muy preocupante. Creo que ahí los medios feministas estábamos haciendo un trabajo muy importante como dándole lugar a eso dentro del oficio y tenemos que ver cómo sobrevivimos y salimos de esta crisis porque en eso es que se sostiene que siga habiendo un espacio para que este trabajo funcione, exista y tenga sentido. Paula, Que se reproducen en todos los ámbitos. En- Voy a aprovechar a leer algunos comentarios que se vinculan con lo que venían diciendo. Erika Cervantes dice que difícil el trabajo periodístico y comenta hace muchos años cuando empezaron en México los círculos llamados centros de mujeres y se hablaba de que todas las terapeutas tenían que tener una descarga emocional ya que empatizaban con los problemas de sus consultantes y eso mismo le pasa a las periodistas, dice, ¿no? Nosotras no tenemos todavía una herramienta que nos guía para poder hacer ese trabajo, desde donde nosotras podamos hablar y procesar ese dolor que nos causa hablar justamente de las violencias eh, que se hablan, que totalmente erga como de acuerdo y me parece que es interesante en esas instancias que además lo mencionaban también, ¿no? Estas cuestiones de salud mental que están quizás más en agenda, pero no se nos reconocen en los contextos de ejercer el periodismo. Y después, bueno, hay un comentario de felicitando a la red. eh, bueno, les agradecen a ustedes dicen gracias por visibilizar estas amenazas que enfrentamos las mujeres periodistas desde Violenta News. Así que gracias a quienes están comentando. Ya mencionaron, ya apareció en la charla, pero quería profundizar en cómo está operando la violencia digital contra las periodistas bueno, las periodistas feministas, ¿no? Y qué impacto tienen estos discursos de odio y la misoginia en redes sociales. Acá en Argentina estamos como en el sumum, creo que en la cresta de la ola en esa situación, porque además lo que pasa es que desde el Estado también, desde figuras públicas y políticas, se está incentivando esa violencia en redes sociales. Y bueno, cómo lo están viendo ustedes desde sus espacios y cómo lo están viviendo personalmente también? Em, Scarlett, ¿quieres empezar? Sí. Sí, pues primero recordar lo que han venido diciendo las compañeras defensoras digitales, ¿no? La violencia virtual es la violencia real, es decir, escala de lo virtual a lo real y tiene impactos reales y físicos. Y pues sí, yo diría que la violencia digital es hoy uno de los como mecanismos más sofisticados y normalizados para intentar disciplinar no solo a los periodistas, sino a las defensoras, a las creadoras de contenido que se dedican a difundir estos temas. Por ahí veía el dato de la UNESCO que el 73% de las periodistas mujeres en el mundo han enfrentado algún tipo de violencia digital y lo sabemos cuáles son, ¿no? La difamación, las amenazas, el doxing, las campañas coordinadas, ¿no? Estos grupos de la manósfera, de los hombres que incluso están organizados y que no se trata solamente de trolls, sino de verdaderamente estos grupos antifeministas que están creciendo más también con el auge de la ultraderecha en toda la región. Por ejemplo, en la cadera de EVA recientemente estamos investigando una nueva forma de violencia digital, que es la censura digital, de cómo estas plataformas de como Meta, TikTok, están también censurando el contenido sobre salud sexual, aborto, violencia sexual, denuncias contra funcionarios, racismo, ¿no? Transfeminicidios, es decir, hemos investigado cómo de pronto el alcance de estas cuentas que se dedican a documentar estos casos se baja el alcance, les bloquean las cuentas. Hemos visto cómo muchas compañeras incluso hacen respaldo de sus cuentas precisamente porque de pronto desaparecen, sobre todo quienes se dedican a documentar y acompañar casos de aborto.
que eso es algo que está sucediendo sobre todo, bueno, lo hemos visto con la llegada de Trump y los cambios políticos que ha habido en Meta, pero también queremos nombrar que es una forma de censura algorítmica, ¿no? Porque el algoritmo sabemos que también es patriarcal y quienes están detrás de esos sesgos técnicos son programadores hombres, sabemos que quienes controlan esas plataformas también tienen decisiones políticas que van contra los derechos feministas y este fenómeno del antifeminismo en la región. Entonces también diría que además de pues todo este doxeo que vivimos muchas periodistas cuando de pronto exponemos nuestra cara, nuestro cuerpo, porque estamos en podcast, estamos haciendo contenidos en redes sociales, que de pronto decimos, bueno, no nos afecta tanto porque no sabemos quién está detrás, pero al final sí te va afectando psicológicamente, pero también pienso en la propia autocensura que también se ve visible en las redes sociales, porque de pronto ya dejas de publicar un tema de feminicidio porque pues ya te lo censuran o te lo banean, entonces es otra forma de violencia digital que está pasando en redes ahorita. Catalina, ¿querés seguir vos? Estoy aquí. Ahí está. A un momento ya. Ya. Tranquila. Em, bueno, yo tengo que decir que yo soy una persona nativa de las redes digitales, o sea, yo llegué al periodismo porque tenía un blog, el blog se hizo popular en Twitter y así fue un poco como yo llegué al periódico y creo que muchas periodistas feministas llegamos en ese momento y de esa manera a los medios. Antes, para que tú llegaras a un medio de comunicación y te publicaran que estaba escrito en un papel, tenías que ir a un lugar en persona, conocer a un editor, hablar con él, decirle te voy a mandar un texto que le llegara, que cupiera en el periódico, pues eso era muy limitado. La llegada de Internet, la llegada de los blogs, fue una revolución para que muchas voces, cuerpos, muchas mujeres y muchas feministas, muchas personas racializadas, mucha diversidad entrara a los medios de comunicación. Pero también todo ese espacio de Internet fue algo que fue tremendamente hostil. Yo entré a los medios todavía de la época en la que le decían a uno que si te insultaban en los comentarios de la columna de opinión era porque estabas haciendo bien tu trabajo y eso era algo que yo repetía eh, convencida de que era un indicador de impacto. Sin ver, por ejemplo, que en mis comentarios había una discusión sobre si yo era promiscua o si era frígida, sobre si me estaba cogiendo al director del periódico, sobre si era fea, sobre si era bonita. Y esto era una cosa con que no vivían mis colegas hombres en ningún momento. Yo negando esa violencia digital vi cómo empezaba a afectar mi cuerpo y me acuerdo que una vez bajé como 8 kilos, se me cayó el pelo y entonces creo que a mí me tocó esta transición entre la época que todavía no nos creían que el hostigamiento digital era una violencia real que afectaba nuestras vidas porque esto nos empezó a pasar a las periodistas y en el 2014 nosotros íbamos donde la comunidad de libertad de expresión a decirles oigan, esto es una forma de censura, este hostigamiento no es justo, esto es una forma de persecución, y nos decían, ay, no, las feministas quieren censurar Internet. Hoy esto es un problema de todos, hoy esto es un problema de censura para todas las personas en Internet y se volvió como un problema generalizado, pero ya para este entonces, en donde primero todavía no tenemos soluciones, el problema se ha vuelto peor y muchas hemos dejado los espacios digitales. Yo en el 2020 me di cuenta de que no podía estar en Twitter sin tomar un ansiolítico. Y dije, ya no puedo seguir en este espacio porque me está haciendo mucho mal y desde entonces no estoy ahí. Me pesa porque yo era buena tuitera y porque ahí había una voz, pero yo siento que en este momento es más el daño que me hace y el desgaste que me produce que la ventaja que pueda tener estar en un espacio como lo que hoy conocemos como X, pero incluso Threads, pero incluso otros lugares. O sea, hay un momento de desgaste de tanta exposición en donde a uno empieza a darle hasta miedo subir una foto bonita porque uno dice, uy, no, quién sabe qué emociones va a despertar esto a veces negativas. Entonces yo pienso que hay una situación de autocensura muy grande. Antes teníamos solamente el hostigamiento, creo que muchas ya estamos en nivel de autocensura, creo que son espacios que son incrementalmente hostiles.
Y nosotras además, en particular este año, bueno, al menos ahora quedé chistosa, esperen un momento. Nosotras en particular este año, una cosa que sí hemos notado marcadamente desde enero es un avance muy grande en los comentarios de odio y el discurso de odio en nuestras redes en Volcánicas. Sí se siente un antes y un después de la llegada de Trump y de la actitud que estos grandes tecnomagnates han tomado, que en algún momento estaban a favor de esto porque para allá iba el viento, iban los vientos de las tendencias culturales, pero ellos la verdad es que se lucran del discurso de odio, les conviene y estamos en una situación muy difícil porque ahora sí que esa es la plaza pública y en donde se discute todo. O sea, hubo un momento que era mixto por allá en los 2010, comienzos y finales de los 2000, en donde lo que se estaba discutiendo en redes en internet estaba como parejo a lo que discutía en los medios de comunicación tradicionales y en las plazas públicas, pero la verdad es que la importancia que tiene hoy internet es mucho mayor y es incrementalmente más hostil para nosotras ese espacio. Sí, lo de la autocensura creo que además pasa para las mujeres y personas LGBT en general, y creo que pasa, ¿no? Con todas las militantes también de derechos humanos en general. De hecho, Amnistía tiene un estudio que revela eso también. Se están retirando las periodistas y las defensoras de derechos humanos no nos estamos retirando de las redes. A mí me preocupaba cuando se naturalizaba que, bueno, Twitter era una cloaca y era como, bueno, listo, no se puede hacer nada. Y ahora eso se trasladó también a otras plataformas, ¿no? Como Instagram venía zafando y ahora, bueno, es eso y creo que hay un crecimiento de esos discursos. No sé, Olimpia, si estás de acuerdo y qué querés sumar sobre esta situación. O sea, escuchándolas, lo que me parece muy delicado es que la violencia digital es una extensión de la violencia que se vive materialmente y realmente, ¿no? O sea, me parece muy grave además que la falta de reconocimiento institucional de que la violencia digital tiene efectos violentos y potenciadores en la vida de las periodistas también me parece bastante grave, ¿no? O sea, una vez más, yo retomo mucho la experiencia del acompañamiento que hemos tenido con las periodistas acá en México y eso tiene que ver mucho con que ellas denuncian los ataques digitales que viven cotidianamente, porque ahora no es solo que comenten en las publicaciones o en las investigaciones, sino que, o sea, sus agresores, que suelen ser colegas periodistas varones, hacen Facebook Lives en vivo, ¿no? Hacen transmisiones en vivo y que se dedican a insultar a las periodistas, pero ni siquiera criticando su trabajo. O sea, se meten con sus cuerpos, se meten con sus vidas personales, con sus familias. Y la falta de reconocimiento a nivel institucional para proteger a las periodistas en las plataformas digitales permite, ¿no? O sea, es como una permisividad ahí muy tremenda porque otra vez vamos con las autoridades, denunciamos estos hechos y es bueno, es que el campo digital es muy amplio, no está regulado, no, ¿no? Entonces, pues nada, como que eso profundiza también otras violencias y eso impide que las periodistas pues sigan ejerciendo su labor en condiciones seguras porque está la autocensura, pero también está el tiempo que invierten en contrarrestar estas narrativas en los medios digitales, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que esta extensión de la violencia, que además no puede ser sancionada como en otros espacios, que no es reconocida como en otros espacios, pues tiene también efectos pues muy graves para la vida personal de las periodistas, ¿no? El hecho de que una persona hable en un en vivo sobre tu familia o diga datos personales, también te pone en riesgo, ¿no? Entonces, hemos documentado casos donde también en estos espacios donde ellos hacen transmisiones en vivo revelan incluso la ubicación física de las periodistas. Y eso ha pasado mucho, ¿no? En estos años, en el último año hemos acompañado periodistas que también se han enfrentado a videos hechos con inteligencia artificial, ¿no? Que también sexualiza cuerpos, que también, no quisiera repetir la cantidad de comentarios que dejan en redes sociales a los periodistas, ¿no? Como eh, pluma rancia, o sea, hay además como que, y no sé si esto lo comparten las periodistas que están acá en este panel, pero creo que incluso la violencia digital ha escalado un montón, o sea, en las formas tan violentas, la permisidad social que permite que cualquier persona en el anonimato te pueda comentar
me parece tremendo. O sea, los ejemplos que nosotros hemos documentado en CIMAC, bueno, o sea, son de verdad que nos rompen en el sentido de que no podemos creer que no haya incluso regulación o medidas para proteger a las periodistas en estos espacios, ¿no? Y que otra vez son ellas quienes tienen que dar herramientas o que tienen que acercarse a herramientas digitales para autoprotegerse, que eso también es gravísimo cuando hay una responsabilidad de los medios de comunicación y de las instancias para poder regular estos espacios, ¿no? Pues ahí lo dejo. En ese sentido, me surgió algo que, para preguntarles, para agregar. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes sobre la autorregulación de las propias redes en los casos, cuando se denuncian estos casos como de violencia? Algo apareció chiquito antes, pero me interesa saber también eso, porque bueno, las redes sociales tienen sus propias reglas, ¿no? Como sus normas y demás. Y entonces cuando las agredidas intentan hacer uso en vez de ir a la justicia, digo, apelar a las reglas de las plataformas, ¿cuál ha sido como la experiencia en general? Bueno, yo podría comentar de lo que hemos investigado, o sea, no como propiamente desde la academia, pero lo que he visto con otras colectivas que han perdido sus cuentas o que han apelado por o sea, que han solicitado la apelación con estas plataformas, que muchas veces entre ellas, como no hay respuesta o hay respuesta tardía por parte de las plataformas, por ejemplo, una nos comentaba que tienen en las redes de aborto como grupos específicos que cuando lanzan un contenido, todas lo comparten, ¿no? O sea, y es como su forma de evitar, bueno, ya saben que hay como estos grupos de hombres organizados que comentan esos comentarios, pero es su forma como de contrarrestar esos comentarios, es decir, lanzan una publicación y todas lo comparten, todas comentan. Recuerdo, por ejemplo, cuando fue el feminicidio de Ingrid Escamilla aquí en México, que en X se lanzó su fotografía, ¿no? Del feminicidio y la estaban compartiendo y muchas colegas nos organizamos justo para, con el mismo hashtag, empezar a publicar fotos de animalitos, de flores, etcétera. Entonces yo diría que pues ahí es bien importante como pues no quedarnos con la respuesta institucional porque sabemos que muchas veces eso literalmente no da respuesta, entonces creo que siempre son las colectividades y las formas de organización que nosotras siempre ponemos como para combatir este tipo de censuras, de intentos de silenciamiento, ¿no? Entonces por ahí creo que está la respuesta mucho en lo comunitario. Gracias, Scarlett. No sé si quieren sumar algo más, si no paso a la otra pregunta ya. Si les parece. También queríamos hablar un poco de los protocolos. ¿Existen protocolos en los medios con perspectiva de género, por ejemplo? ¿Qué protocolos necesitaríamos para proteger a las mujeres periodistas en estas coberturas? Creo que es válido también hacerse la primera pregunta del protocolo en tanto herramienta, ¿no? Sobre la utilidad. Entonces, eso también quería saber qué les parece. Si necesitamos protocolos y cuáles serían esas características en todo caso. Si quieren, voy yo. Yo pienso que los protocolos son necesarios porque tenemos que tener una metodología y sobre todo pienso que son necesarios porque te ponen en una situación de hacer un análisis de riesgo y prever cuáles pueden ser los obstáculos. Pero que tú tengas el protocolo no te va a prevenir el riesgo. Ni creo que los medios de comunicación tengan la capacidad para prevenir el riesgo. Pues porque al final los medios de comunicación tan chiquiticos sobreviviendo con las uñas, entonces, por ejemplo, hay cosas que nosotras sencillamente decimos, no podemos asumir el riesgo, ninguna de nuestras periodistas lo va a salir, ay, perdón por esta cámara, lo va a salir a cubrir, porque sencillamente no podemos poner a nadie en esa situación. Y pienso también que hay, el protocolo te llega hasta ahí. Em, Hasta que hagas un ejemplo y como un poco la idea de que yo pienso que creo que las mujeres periodistas lo tenemos muy claro, esto no se trata de arriesgar la vida.
estamos enfrentadas a muchos otros riesgos todo el tiempo. Claro, nosotras también tenemos ese riesgo de acoso que viene en las redacciones, de parte de los jefes, de parte de los colegas, de parte de las fuentes. Eso es difícil de manejar y de prever. Ojalá las organizaciones y las redacciones tuvieran mecanismos para atender eso, que no fueran, bueno, pues que no vaya una mujer a cubrir eso porque entonces la van a acosar, porque ese es un problema que seguimos teniendo muy grande. Eh, y, no sé, yo también pienso que hay nosotros también, digamos que otros dos, como cosas protocolarias que nosotras hacemos importantes es el descanso. Nosotros tratamos de que a nadie se le contacta después de 7 de la noche ni los fines de semana, a menos que sea algo extraordinario, porque pues Volcánicas, eso es lo máximo que puede hacer es dar unas condiciones para que ese tipo de cosas no se empeoren y el cansancio hace que todo se sienta más angustioso, más ansioso y que no hagamos, no sea, que nuestro rigor falle también. Entonces, para eso nosotros también es muy importante. Y una cosa, una salvaguarda de riesgo que nosotras tenemos es la revisión legal. Porque la verdad para los reportajes que nosotros hacemos, que no tiene que ver con migración ni con el narco y que de pronto no tiene que ver con estas cosas que eran o conflicto armado, que son los problemas clásicos de riesgo físico al que se enfrentan los periodistas, ni estábamos haciendo pues un montón de trabajo de campo, principalmente porque no tenemos las capacidades, sí que tenemos un riesgo muy grande de demandas. Y eso para manejarlo lo que hacemos, y esto es caro, es que hacemos una revisión legal de todos los reportajes que van a salir que potencialmente puedan tener una cosa litigiosa. Y si nos demandan, pues tener desde antes como un plan de cómo lo podemos enfrentar. Es muy efectivo el acoso judicial como censura. Nosotros hay casos que hemos dejado de hablar de ellos por tener procesos en curso, como el del cineasta colombiano Ciro Guerra, y también hemos dejado de publicar un montón de cosas precisamente por miedo a un litigio. Es una forma de censura muy, 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 muy eficiente. Scarlett. Sí, yo diría que muchos protocolos de hoy están pensados en reacciones que ya no existen, ¿no? O sea, que todo el tiempo están mutando y que son protocolos viejos, desactualizados. Por ejemplo, algo de lo que hablábamos es que sería importante poner la violencia digital, o sea, que tiene que ser tratada como parte del riesgo real. O sea, pienso que muchas veces lo ven como un problema solo de redes sociales y no lo ven como directo, como una agresión vinculada a nuestro ejercicio periodístico, ¿no? También pienso que vuelvo a poner foco en las trabajadoras freelance o las trabajadoras independientes, porque muchos medios contratan a las colaboradoras que están en otros estados, por ejemplo, para hacer coberturas de riesgo, pero justo, ¿no? O sea, siguen sin estar respaldadas justo con estos riesgos legales o estas exposiciones a las violencias físicas, ¿no? Entonces, creo que un protocolo, desde mi perspectiva, un protocolo real y feminista también debería incluir a las colaboradoras que no están contratadas en los medios de comunicación, porque pues todas debemos tener acceso a ese respaldo y la seguridad, todas hacemos el mismo trabajo periodístico, todas asumimos riesgos, entonces creo que debería también por ahí integrarse como parte del protocolo y actualizar con las nuevas formas de violencia digital, eso sería como lo urgente hoy. Gracias, Olimpia. Sí, yo escuchando también a las compañeras, creo que eso, un protocolo tendría que ser un piso mínimo, pero no es la panacea y tampoco es una receta mágica, ¿no? Es una guía, es una pauta y es también una forma de reconocer que, bueno, que están las violencias presentes, ¿no? Y qué se puede hacer frente a eso, pero además, claro, el contexto en México da para pensar mucho en cómo hacer coberturas, cuándo hacer coberturas, en qué hacer coberturas desde una perspectiva feminista, ¿no? Entonces, yo por ahí recuperé un dato muy revelador. A finales de 2024, la UNESCO y la Federación de Periodistas de América Latina y del Caribe hizo una investigación que se llama Medios sin Violencia. Es una revisión que hicieron de 14 países y alrededor de 100 medios de comunicación. Y lo que le reveló esta investigación es que al menos el 57% de los medios en estos países no cuentan con un protocolo para abordar estas violencias. Y el resto, pues, como decía Scarlett, son protocolos que están desactualizados al contexto actual, ¿no? O sea,
están muy por debajo de las necesidades que ahora que tienen las periodistas y de los contextos que enfrentan. Eso por un lado. Y luego el resto, el 18.5%, dijo que sí existen áreas especializadas para el tratamiento de estas violencias, pero claro, son medios hegemónicos, son medios grandes, ¿no? Que tienen la infraestructura y la capacidad para tener estas áreas especializadas, pero también es revelador que estas áreas especializadas no son tan eficaces, ¿no? O sea, también cuando las periodistas llegan a sus redacciones o a sus medios de comunicación a denunciar incluso violencias internas o no, con fuentes o tal, resulta que, bueno, ahí pasa que no. Lo que siempre sucede con las mujeres cuando denuncian violencia, que es que dudan de su relato, ¿no? O sea, se pone en tela de juicio lo que la periodista está diciendo, se minimiza, se... Entonces, digamos que también para que un protocolo pueda ser efectivo, tiene que de entrada haber una postura de legitimidad a lo que la periodista está viviendo, está narrando, está denunciando, ¿no? Ya sea dentro de los medios de comunicación, como periodistas independientes o en otros contextos. Entonces, yo creo que ahí no solo hacen falta protocolos con perspectiva de género, sino protocolos que sean eficaces, que sean efectivos, pero que además puedan como eh, corresponder a los contextos situados de las periodistas, ¿no? Porque no es lo mismo hacer periodismo feminista en la Ciudad de México que en otro estado del norte o en el sur, por ejemplo. Y entonces creo que eso, que los protocolos deberían estar adecuados a los contextos, a los momentos también, como ya decía Scarlett, el tema de la violencia digital ha estado escalando muchísimo, ¿no? La física no ha dejado de ser una violencia presente para las mujeres periodistas, pero digamos que ahí también hay una reconfiguración de las modalidades de las violencias y cómo se están ejerciendo en ese momento, ¿no? Entonces, un poco ahí. Muchas gracias. Muchas periodistas forman parte de redes, como de la que estamos celebrando ahora los 20 años, pero también de estrategias colectivas de cuidado. ¿En qué papel les parece que juegan esas redes o colectivos en la protección de las periodistas? No sé, Scarlett, si quieres empezar vos. Sí. Sí, yo diría que pues son muy importantes, ¿no? O sea, yo creo que a veces nuestras redes colectivas entre periodistas funcionamos con una especie de sindicato no formal. O sea, por ejemplo, pienso en muchas colegas tenemos como por ahí un chat compartido en donde, por ejemplo, cuando salimos a cubrir el 8M, por ejemplo, todas es como avisémonos cómo vamos, ¿no? Cualquier cosa, estamos en este punto. O no sé, una colega pone, por ejemplo, de pronto yo no voy a ir a la marcha, pero vivo en el centro. O sea, cualquier cosa, esta es mi casa, siéntanse seguras, nos vamos monitoreando. Entonces como que no solo en las coberturas, sino también de pronto como cuando tenemos consultas desde cómo cobrar, o sea, no sabemos cómo cobrar nuestro trabajo. Como que siento que es una especie de acompañamiento emocional, hasta legal. Luego muchas también ponen en esos chats como mi amiga está siendo violentada, ¿no? Por su pareja, ¿qué hago, no? O sea, como en este intento de desesperación y nos compartimos también contactos de abogadas con perspectiva de género que han acompañado estos casos, nuestras propias fuentes se convierten en nuestros recursos personales de pronto, ¿no? Porque también, pues, como decía, estamos atravesadas por esas mismas violencias que documentamos. Entonces, yo pienso que es como fundamental y también sentarnos a pensar un caso que a mí me hizo comprobar el poder de estas redes fue en el 2020 cuando se destapó acá en México y sobre todo con los medios de comunicación en Me Too, que nos enteramos que muchos de nuestros compañeros, bueno, no es que no lo supiéramos, ¿no? Pero que se hizo público que muchos de nuestros colegas periodistas hombres acosaron a nuestras compañeras, ¿no? Cuando se empezaron a evidenciar estos casos, como que entre todas hicimos como estos grupos de escucha y de pensar cómo nos sentíamos, ¿no? Porque pues muchas habíamos compartido espacios con esos varones, ¿no? Entonces era como muchos eran nuestros amigos, amigos de las colegas, ¿no? Entonces como que era bien importante como este espacio político, ¿no? También como de reflexión, cuidado y creo que si no esos espacios como que quien no tiene acceso a espacios terapéuticos, como que pienso que también nuestras redes de cuidado sirven para autocuidarnos y cuidarnos entre nosotras mismas, ¿no? Entonces yo diría que pues hoy por hoy son vitales para nuestro ejercicio periodístico, por ejemplo.
antes se creía que esto de compartir fuentes era como, no, 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 es mi fuente o es mi exclusiva o es mucho es de la lógica patriarcal, ¿no? Y de los hombres. Y entre mujeres nos damos cuenta que nosotras somos al contrario, ¿no? Tenemos estas redes para compartirnos contactos, para pasarnos notas, para decir, este caso es importante, vamos a darle impulso a todas porque sabemos que se trata de un caso de feminicidio, de desaparición, de violencia vicaria. Entonces creo que para mí es como lo más importante hoy, como escucharnos entre nosotras y hacer redes. Hola, em, a ver. Oigan, mi internet está muy problemático hoy. Yo os quería, añadiría a algo que acaba de decir Scarlett, que me parece que es muy bonito, del periodismo feminista, y es que yo tengo una historia con una colega, Flor Alcaraz, que en ese momento era directora de la ADFEM, y estuvimos en el encuentro de las mujeres que luchan en Chiapas. Em, y las dos estábamos haciendo una crónica, las dos hicimos nuestras entrevistas juntas, reporteamos toda la historia, pues casi que hombro a hombro. Cada una se fue a su casa, publicó en su medio, por supuesto que quedaron dos crónicas muy diferentes, porque somos dos personas distintas, puntos de vista, audiencias, medios diferentes, pero no hubo en ningún momento una pregunta sobre si podemos hacer estas entrevistas juntas o podemos compartir estas fuentes. Y yo pienso que eso es una forma revolucionaria de hacer el periodismo, que es algo que se ha construido al interior del ejercicio del periodismo feminista, y a partir de un ejercicio de tomar estos valores éticos del feminismo y aplicárselos a este oficio. Eso en sí mismo, yo no sé si decir si esto es innovador o si es que esto siempre ha debido seguir siendo la base del ejercicio periodístico y se fue olvidando en el camino, pero a mí me parece que ese es uno de los aportes más grandes que estamos haciendo, y como la idea de comunidad. O sea, yo pienso genuinamente que al interior de los medios feministas no vemos a otros medios feministas como una competencia, sino como una fortuna que hay otros medios feministas que nos están ayudando a contar y atender este problema tan grande, tan inconmensurable, que a cada uno de nosotros nos supera. Y pienso que eso es una manera muy diferente de entender cómo estamos contando las historias, porque siento que todas hacemos parte de un ecosistema. Y pues nada, o sea, qué fortuna poder ser periodista en ese contexto, porque yo honestamente no me imagino ser periodista como con esas otras maneras. O sea, me parecería muy difícil. Sí, ahí sumo que, por ejemplo, los medios quizás más pequeños y demás están haciendo también en general coberturas colaborativas por ejemplo, acá en Argentina sucede mucho con las elecciones. Y a mí eso digamos, me parece una súper buena estrategia, pero además es como, claro, a nosotras no nos resulta sorpresivo porque creo que desde el periodismo feminista siempre es como parte del trabajo, ¿no? Las coberturas colaborativas no es una excepción, medio que, o sea, es como que es al revés, quizás en muchos casos es como la regla para muchas, el modo de trabajar es de forma colaborativa. Pero también porque quizás, como lo que mencionaba Scarlett, lo tenemos naturalizado, ¿no? En ese sentido. Olimpia, no sé si querés sumar algo. Sí, o sea, es decir que las redes son súper poderosas, ¿no? Y crean resistencia. Yo, en el acompañar a mujeres periodistas, me he dado cuenta que van muy en solitario. O sea, es un ejercicio, o sea, el periodismo como labor es muy solitaria. Y particularmente las mujeres enfrentan un montón de barreras, ¿no? Cuando son madres, cuando son cuidadoras, cuando son jefas de familia, cuando además viven en contextos rurales o no urbanizados, cuando en realidad creo que la estructura, ¿no? O sea, las violencias estructurales también tienen un peso muy importante en cómo las mujeres ejercen el periodismo. Y creo que las redes han logrado visibilizar eso, ¿no? O sea, que las mujeres no están solas. De pronto nosotros en los encuentros que hemos tenido con las periodistas, hay un espejeo de decir, ah, a mí también me está pasando esto. ¿Tú cómo le hiciste? ¿Qué podemos hacer? Y es súper reparador ver cómo ellas mismas se identifican con sus experiencias y a partir de eso
pues crean comunidad, ¿no? Y hacen esto de crear chats de redes, ¿no? Y compartirse no solo fuentes, sino también momentos de atención, ¿no? Que cómo le están pasando a la compañera. Avisan que van a cobertura. Si pasa algo, pues las demás están atentas. Incluso pasa con periodistas que están en riesgo inminente y que tienen medidas de protección, ¿no? De pronto si sus cámaras no funcionan o si ha pasado algo que a ellas no les hace sentido, escriben a los chats, ¿no? Y de pronto ahí hay respuesta como, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué necesitas? Y creo que es súper importante eso, porque eso permite sostener a las mujeres en estos contextos donde hacen periodismo. Y otra cosa también, por ejemplo, hace poco una periodista en Michoacán, que es mamá, nos decía como, ha sido bien interesante como otras mujeres que son periodistas y son mamás, pues nos turnamos el cuidado colectivo de los hijos, porque pasa esto, como decía Catalina, ¿no? Han tenido que desplazarse a otros temas, por ejemplo, cubren cultura, cubren eventos culturales porque ya no pueden cubrir las otras fuentes por los horarios, ¿no? Por que no hay transporte, porque además los medios no les ayudan, ¿no? No les otorgan viáticos para viajar, no les otorgan guarderías o no hay sistemas de cuidados integrales. Entonces las mujeres solitas han tenido que crear redes de cuidado para decir, bueno, yo hoy cubro esto, yo me quedo con los niños, tú ve. Yo hago esto, o sea, es es muy fuerte, me parece muy poderoso, pero también me parece muy sintomático de la falta de respuesta que hay frente a las necesidades de las periodistas, ¿no? Entonces, en lo que nos comentaba esta periodista es eso, como, a ver, yo tengo a mi hija pequeña, yo tengo que ir a cubrir temas, una vez incluso no la dejaron pasar con su hija cuando iba a cubrir un evento donde ya estaba acreditada, y los periodistas que se quedaron afuera fue de, nosotras la cuidamos, tú entra, ve, haz tu trabajo, pero no habría necesidad de todo esto si hubieran las condiciones para que ella pudiera ser periodista, ser mamá y ser todo lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, este ejemplo para decir que las propias mujeres crean estas redes para fortalecerse, acompañarse y no dejar de estar ahí, porque la voz de las mujeres periodistas es súper importante y necesaria y que crean estas redes de acompañamiento entre ellas me parece fundamental, ¿no? Entonces, es un poco eso. Totalmente. Ya hablamos un poco de cómo reaccionaron los medios o las instituciones quizás ante agresiones contra periodistas feministas y de las responsabilidades de los medios también un poco. Pero ¿cómo creen o qué es lo que han visto sobre las reacciones de las audiencias ante las agresiones a periodistas feministas? Olimpia, no sé si querés arrancar vos. Eh, Pues yo creo que las reacciones, ya hemos platicado un poco, pero eh, nosotras sí observamos una escalada de la violencia en la respuesta. O sea, a ver, por una parte otra vez, yo insisto mucho en la institucionalidad porque es de donde acompañamos a las periodistas, ¿no? Como hay una reacción muy lenta institucional de los medios y de las instituciones para acompañar y proteger la labor periodística de las mujeres feministas. Y también en el tema de las audiencias, creo que hay un escalamiento de las violencias. O sea, de verdad, yo visualizo que cada vez esta permisidad y este anonimato y esta licencia que se dan en redes sociales para ejercer el odio, la discriminación, la estigmatización, es tremenda. O sea, me sorprende cada día más el nivel de comentarios misóginos, machistas y sexistas que emiten en contra de las mujeres periodistas, ¿no? Por ahí hay un ejemplo de una periodista que además fue público porque la Suprema Corte reconoció que vivía violencia digital, que es Marion Reimers, esta periodista deportista, que siempre que sale a cubrir, por ejemplo, partidos, híjole, es una oleada de comentarios misóginos tremendo, ¿no? Como no solo deslegitima su voz como periodista y como narradora de partidos de fútbol, sino que de verdad es tremenda la violencia digital que ella vive cada vez que sale a narrar un partido, cada vez que sale en un programa deportivo, ¿no? Porque además, pues en un entorno supremamente sexista y machista, pues ella como que rompe con todos estos patrones, pero entonces es lo que dijo la Suprema Corte actualmente es como necesitamos reconocer que la violencia digital existe en estas dimensiones, pero que además debería haber consecuencias para quien ejerce este tipo de violencia, ¿no? Entonces, pues un poco eso. Yo sí, no sé, ahora las compañeras que están acá podrán decir como en su experiencia personal, pero sí creo que hay una escalada en el tipo de violencia que ejercen las audiencias, la falta de protección de las instituciones
que también es una forma de de permisividad y de decir, bueno, pues este es un campo que no está regulado ni explorado y entonces, pues ni modo, ¿no? Las periodistas tienen que tener herramientas para enfrentar esto que me parece terrible. Gracias, totalmente. Catalina, si el señor Internet nos deja. Está un poco Bueno, machirulo. nosotros en Volcánicas tenemos una audiencia que es muy comprometida, muy agradecida, involucrada con los temas, exigente. De verdad es una fortuna tener esa audiencia. Sí nos hemos dado cuenta que hay un cansancio y una desensibilización con los temas de violencia de las mujeres, violencia de las periodistas y acoso y violencia sexual. Creo que, o sea, creo que vimos cómo pasamos de que esto no fuera un tema, ni siquiera teníamos palabras, a que hubiera un boom en estas coberturas y en la visibilidad y en cuánto le importaba a las audiencias esto. Y creo que estamos en un momento de bajada, en donde hay un desgaste con estas historias, un desgaste con las estrategias de denuncia y también un chilling effect porque las denunciantes tienen mucho miedo de que las demanden. Entonces, también pienso que hay unas audiencias que esto lo veo con mucha preocupación y es una cosa como generalizada y siento que hay la idea eh, de que de que los derechos humanos no son tan importantes como tener plata, es como una idea que yo estoy viendo crecer mucho en los jóvenes de hoy. Entonces, o sea, derechos humanos, claro, los puedo tener si tengo la plata suficiente para comprarlos, que es una forma muy cínica y también muy realista de ver el contexto en el que estamos viviendo. Yo tampoco cumplo a las juventudes por pensar esto. Pero eso sin duda es un problema porque trastoca los valores y pone el valor del capital en el centro, como que siento que tener esta discusión con las audiencias de descentrar al capital como un valor está siendo muy difícil, sobre todo post pandemia. Y eso sí ha habido un cambio en unas audiencias y también unas audiencias que se han puesto un poco más conservadoras. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención como la indignación generalizada que producen las historias de infidelidad y sea que hay cuando hay denuncias por violencia sexual. La violencia sexual, la gente tiene dudas, no sé si esto lo deba condenar, no sé, quién sabe, puede ser, de pronto no es malo, quizás ella se lo buscó. En cambio, con la infidelidad hay un discurso súper punitivista y me parece muy interesante que eso se castigue, en situaciones pues de violencia, como que también estamos viendo un giro a una cosa como un poquito más conservadora, más punitivista, que yo creo que tiene que ver con una audiencia que lleva muchos años ya en Internet y que estos son comportamientos que se modelan también a partir de los algoritmos. Scarlett, Sí, yo creo que desde los medios la respuesta de pronto es como echarnos la culpa por cubrir esos temas, ¿no? Es como, bueno, pues tú te metiste en esos temas que son tan sensibles, o sea, tú asumes la culpa y es tu responsabilidad cargar con eso, ¿no? Y desde la audiencia comparto con Catalina lo que dice, ¿no? Hay una normalización de las violencias, donde pues incluso las audiencias que antes veíamos como más críticas, de pronto ya no participan, ¿no? O sea, y creo también comparto con lo que dice Catalina, que tiene que ver un poco con la moderación de contenido. Y también lo que hemos visto, por ejemplo, desde la cadera de Eva, que nos parece un fenómeno muy particular, es que cada vez vemos más audiencia hombre, o sea, que tenemos más audiencias de hombres. O sea, es como que logramos que un contenido cuando tiene mucho alcance y vemos que quienes comentan son más hombres, ¿no? Entonces, como que de pronto nos parece interesante. Hay muchos que sí se suman a la conversación, pero la mayoría de ellos, pues obviamente es para atacarnos. Pero cada vez vemos que el algoritmo pues justo lleva estas conversaciones que además son las más polémicas, ¿no? Cuando justo hablamos como de cuidados o de paternidades ausentes, masculinidades frágiles o feminicidios o exponemos un caso de violencia sexual,
pues somos como atacadas, pero vemos como que sí hay una conversación muy importante de esas audiencias y que nosotras nos burlamos, ¿no? De pronto decimos, son nuestros fans, ¿no? Y hasta ya los reconocemos, decimos, fulanito tal, ya nos comentó otra vez, ¿no? Siempre está pendiente de nuestras publicaciones, pero nos alerta, o sea, al mismo tiempo, pues lo tenemos detectado como un fenómeno, pero también nos alerta, ¿no? Porque sabemos que son ellos quienes de pronto, pues son quienes generan estos discursos de odio, no solo con nosotras, sino con otras compañeras y con otras creadoras de contenido. Entonces diría que sí, que hay una pérdida del pensamiento crítico en la audiencia, precisamente hay que decirlo, ¿no? Por esta responsabilidad de las empresas, de los algoritmos, pero pues afortunadamente también rescataría que la audiencia del periodismo feminista, que normalmente somos mujeres, pues también son muy críticas, ¿no? A nosotras nos ayuda mucho la retroalimentación cuando señalamos algo, cuando dicen, híjole, les faltó como añadir esto, lo sumamos a la conversación. Entonces, lo positivo es que como nuestra audiencia feminista es muy crítica, nos sirve también de retroalimentación, incluso como que las hacemos partícipe, ¿no? De las conversaciones, porque también las creemos como que son importantes para pues, seguir construyendo el periodismo feminista, no solo como testimonios, sino como aliadas, ¿no? Entonces también a mí me gustaría poner eso ahí, como que son parte fundamental quienes nos han seguido desde siempre a las periodistas feministas. Entonces, pues sí, vemos ese fenómeno muy raro respecto a la audiencia de los hombres. Bien. Bueno, voy a aprovechar. Muchas gracias, perdón. Sí, Olimpia, ¿querías agregar algo? Sí, yo es que ahora que escuchaba a Scarlett en esta última intervención, nada más rápidamente, como que también hemos reflexionado respecto al contexto. Yo no sé si estos cambios en las audiencias también tienen que ver con, como lo que decía Catalina, que se han vuelto un poco conservadores, con la avanzada de la derecha y ¿no? Como también en México en las últimas semanas hemos visto como estos movimientos que no tenemos claro quién convoca, desde dónde se convoca, pero que tienen posturas muy conservadoras y muy de derecha y que entonces esa avanzada también se nota cuando hay publicaciones, ¿no? Que cuestionan desde el feminismo estas posturas de derecha, ¿no? Que cuestionan estas políticas, ¿no? En México, la narrativa que se ha instalado desde el gobierno federal con esto de la construcción de la paz y la seguridad, pero también de cómo se abordan las violencias contra las mujeres también tiene, o sea, compata, quiero decir, con esta escala, esta avanzada de la derecha, que yo diría no habría que subestimar, sino tener en el foco, porque eso también nos da como, nos permite medir cómo están las audiencias y cómo responden, porque creo que ese odio y esa forma que ellas tienen de responder de forma conservadora tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo las juventudes incluso no encuentran espacios donde expresarse, como que no entendemos el contexto sociopolítico que estamos viviendo, particularmente en América Latina, en México y en otros países. Y un poco eso, ¿no? Como pensar también que el contexto marca un poco la pauta de cómo las audiencias se están movilizando en este momento, porque son momentos convulsos, diría yo, ¿no? Un poco dejarlo ahí. Sí, excelente, gracias por sumar eso. Voy a aprovechar para leer algunos comentarios que fueron llegando. Leticia Bereford dice, lo económico es vital, las mujeres periodistas necesitamos pasar del voluntariado al salario. Adriana Varillas también coincidía con ese éxodo del periodismo que es cada vez más recurrente, sobre todo en periodistas jóvenes. Justo el otro día veía en redes, voy a sumar que eso, era una pregunta entre jóvenes y es, no creen en las noticias, no creen en los medios y las carreras de periodismo han perdido un montón de estudiantes, por ejemplo. Por lo menos acá eso está pasando, parece. Sigo con los comentarios. Rocío Islas dice, hola, me parece muy interesante lo que dice Olimpia, de qué manera pudiéramos incidir en las redes como en los pods sobre perspectiva de género. Hay otro comentario que dice, las redes cambian y rompen aislamiento, acompañan y sostienen. Otro más que manda un abrazo a Olimpia. Muchas gracias por tu sensibilidad en el acompañamiento, dice que me has dado. Muchas gracias a CIMAC también. Y sigamos haciendo redes. Em, También otro comentario que dice, las compañeras de las redes salvan vidas, nuestras vidas. Y si hay una pregunta que
responda a la que quiera o todas en el orden que quieran. Perdón, hay otro comentario que dice, también coincide con Olimpia. Está tu club de fans entero, Olimpia, mira, no te podés quejar. Que dice, coincido, hay una grave y preocupante escalada en la respuesta violenta de las audiencias, desgraciadamente alentado desde la más alta posición de poder en el país, que se encargó de la estigmatización en contra de las y los periodistas. Eso creo que está pasando en toda la región. Y sí voy a una pregunta entonces para hacerles que dice, ante todas las amenazas y riesgos que enfrentan las periodistas, hemos visto que las redes feministas y la protección colectiva ha sido la vía para salvar la vida y la integridad de las colegas. ¿Cómo hacer o qué faltaría para fortalecer esas redes solidarias de periodistas? Preguntan desde Violeta News. Algunas cosas ya las tomaron, pero me parece bien sobre todo eso de qué faltaría para fortalecer quizás esas redes. Si quieren retomar la que quiera, tomar el guante. Pues yo diría que sí, como decimos, somos o sea, estas redes de cuidado son muy poderosas, como compartimos todas, pero tampoco como que hay una romantización de también hacer o sea, hacer de este acto de cuidado, pues, o sea, que sea como hecho como, bueno, es nuestra responsabilidad también como mujeres y cuidadoras. Creo que también nos hace falta como entre nosotras ser más, o sea, somos organizadas ya, pero podríamos tejer creo que más redes de acompañamiento incluso regional o con nuestras propias fuentes, como decía, como que muchas colegas de pronto hablamos de violencia digital y no sabemos nosotras mismas cómo tener un espacio digital seguro, ¿no? O sea, como que creo que entre todas, y no es nuestra culpa, creo que de pronto no tenemos tiempo tampoco para estar como organizándonos y tener como hay talleres como entre nosotras de seguridad digital, por ejemplo, pero creo que sí podemos sumar a cada vez más organizaciones aliadas, como tener estos espacios, ¿no? También, o sea, darnos un tiempito por ahí también para descansar, para hablar, para abrir más espacios políticos entre nosotras, porque de pronto creo que nos atraviesan las mismas violencias y por el rush diario no las compartimos, ¿no? Pero de nuevo, no es nuestra culpa señalar al sistema y pues no romantizar que solo el cuidado recae entre nosotras. Creo que también hay una ausencia de los medios que abran estos espacios, ¿no? Como decía Catalina, que ellas tienen esta política de descanso. Creo que para quienes cubren violencia extrema, se aplicaría hasta un descanso doble porque eso deja impactos emocionales que afectan en lo familiar terrible. Entonces creo que sí organizarnos quizá más, pero sí seguir señalando la responsabilidad que recae sobre todo en las empresas mediáticas y no de nuevo cargarlo en nosotras, ¿no? Es como, creo que a veces está este doble estándar de justo como a las periodistas feministas de pronto se nos exige más o de pronto igual caen estas mismas estigmas misóginos, como de que exagerada o de ya estás inventando algo porque eres activista o no sé qué. Entonces, como que creo que señalar la ausencia de las empresas mediáticas y pues del mismo Estado, ¿no? Pero pienso que no debe verse como un problema individual y de las colectivas y las redes, sino pues seguir señalando lo estructural. Yo a eso quisiera añadir que, a ver, el Estado nos debería dar acceso a facilidades de salud mental. Hay trabajos que tienen un riesgo inherente para la salud mental, como el periodismo, y más si es periodismo feminista. Yo creo que uno no se sostiene en este trabajo sino o sea, si no empieza rápidamente a crear estrategias y medidas para cuidar su salud mental. Creo que, por eso digo que el Estado nos debe dar acceso a maneras de manejar nuestra salud mental, pues porque ahí hay una cosa que y es que claro que uno puede ser mejor periodista feminista si tiene acceso a ir a donde una psicóloga, una psiquiatra que acompañe todo el proceso de este trabajo, porque yo pienso que ese es uno de nuestros riesgos en donde hay un impacto más fuerte. Y hay hasta cierto punto, los medios hasta cierto punto no le pueden, por ejemplo, decir a sus periodistas, ve a terapia. O los medios tampoco le podrían pagar la terapia a sus periodistas porque ahí hay un montón de problemas, porque elegiste esta terapista, porque gastaste X y no Y, no me puedes mandar a terapia, o sea, como que ahí hay una cantidad de cosas
que exceden lo que el alcance de los medios. Y que yo pienso que, bueno, esto pasa mucho con las feministas, que no nos cuidamos nuestra salud mental y no nos cuidamos a nosotras mismas por estar cuidando al mundo. Pero yo pienso que esto es insostenible si nosotras no tomamos nuestras propias herramientas y maneras de cuidar nuestra salud mental, y eso pasa por acompañamiento profesional, sí, pero también por la construcción de redes de afectos y cuidado personales, que puedan estar atentas y que puedan entender el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Como que no sea la mamá que siempre, ay, mijita, pues si es tan difícil, dedícate a otra cosa. Porque eso lo hace sentir a uno muy sola en este trabajo. Y no sé, por ejemplo, mi marido está pendiente de que yo esté comiendo, tomando agua y durmiendo de forma, por ejemplo, puede costarme trabajo darme cuenta de esas cosas. Y me refiero a que hay que tener una infraestructura de redes, que nos pueda ayudar a hacer este trabajo, porque claro que cubrir un feminicidio te va a afectar tu salud mental. El medio, más que darte espacio para que tú descanses y no sobrecargarte de trabajo, no puede hacer nada para que tú manejes esos sentimientos. Si tú no los manejas y los ignoras, eso va a salir después. Y va a poner en riesgo pues la sostenibilidad de tu trabajo, que lo puedas seguir haciendo con rigor, con agilidad, con oportunidad, todo ese tipo de cosas. Y creo que todas tenemos que como de verdad sentarnos, ¿ok? Todo el mundo necesita alguna cosa de salud mental. La gente, como que hay a veces que la gente siente que diciendo que es neurodivergente es especial. Yo pienso que lo especial es ser neurotípico. Creo que en el capitalismo tardío todos tenemos una afectación de salud mental, que debería ser un problema público, pero que no lo es, y que si vamos a realizar trabajos que especialmente presentan ese riesgo, tenemos que desde el día uno entender cuáles son nuestros triggers, cómo se pueden manejar, cuáles son las señales tempranas de que viene una crisis de salud mental, porque las hay y se pueden identificar. Pero esas son medidas que tenemos que tomar, porque las primeras que, o sea, si nosotras no somos capaces de reconocer que tenemos una afectación en nuestra salud mental y no tomamos la decisión de atenderlas, nadie a nuestro alrededor va a poder hacer nada. Y va a quedar un hueco en nuestro trabajo que es muy importante, porque es un trabajo le presta un servicio a la comunidad. Entonces es un poco también esa estrategia del avión de ponerse la máscara de respirar primero. Esa es una de las medidas que tenemos que tener para que este trabajo sea sostenible, porque si no, significa que lo vas a hacer 5 años, te vas a reventar, vas a quedar en una crisis de depresión y de ansiedad, y vas a terminar haciendo algo que de pronto no te llena ocasionalmente, porque ya esto se volvió tan desgastante. Y hay que hablar de esto como un trabajo de alto riesgo en ese sentido, porque no sé, si las chicas que lo empiezan a hacer lo hacen de entrada y antes, sin tener que haber tenido que aprender esto a las malas, como lo aprendí yo después de que a uno le dio luz mental, me parece espectacular. Eso es lo que me parece que debería ser el futuro de la profesión. Olimpia, no sé si querés sumar algo o sigo con las preguntas también. No, sí, yo me quedé pensando mucho en este meme que dice como estoy deprimido o solo soy latinoamericano, ¿no? Solo soy latino. O sea, como un poco, bueno, estoy bromeando de algo muy delicado, pero reconocer, o sea, esta parte de la afectación a la salud mental es bien importante, y lo que decía Catalina, como el Estado tiene que proveer servicios muy específicos. Y yo creo que en el trabajo periodístico y también de quienes acompañamos, hay una cosa que es el acompañamiento psicosocial, que es fundamental. O sea, además de la terapia individual que las periodistas deberían tener como un derecho por cubrir temas tan delicados como la violencia contra las mujeres, como, ¿no? Tiene que haber un acompañamiento psicosocial. Y esa herramienta que se ha desarrollado en los últimos 20 años, un poquito más, tiene que llegar a quienes están en primera línea cubriendo temas, ¿no? Yo, en una investigación que hicimos también desde el Observatorio de Medios, entrevistamos a madres de víctimas de violencia de feminicidio, y una de ellas decía esto, justo como
las periodistas no solo cubren la nota, es que las periodistas marchan con nosotras, ponen el cuerpo, se comprometen, ¿no? Se convierten en defensoras de derechos humanos también en el camino, porque visibilizan problemáticas o sea, muy relevantes, ¿no? Que incluso llegan a tener peso en las decisiones judiciales que toman acá los tribunales, ¿no? Entonces, digamos que esa labor tan fundamental que tienen las periodistas, desde el inicio no tiene un acompañamiento psicosocial que las pueda guiar porque justo lo que decía Catalina, ¿no? Como, ay, pues ya no te dediques a esto. No, no, no. El acompañamiento psicosocial lo que te dice, lo que tú estás haciendo es una herramienta política fundamental, pero tienes que también regresar a tu ser como persona, identificar, ¿no? Como desplazarte un poco de lo que está padeciendo la persona que el caso que estás documentando o acompañando, y un poco como da estas herramientas para que puedas sostener el trabajo de largo aliento, que además es demasiado pesado y que también hay que entender que quienes acompañamos también necesitamos acompañamiento y que y que las periodistas también necesitan un tipo de acompañamiento muy específico por la labor que realizan, ¿no? Y en ese sentido, creo que puede sonar un poco desalentador, pero también un área de oportunidad. El hecho de saber que, bueno, no, de por sí, digamos, las medidas de protección para las periodistas en México son muy básicas, son mínimas, pero además no tienen un sistema de cuidados integral que tiene que ver con la salud mental, la salud física, la salud emocional de las periodistas, y creo que eso habría que impulsarlo, ¿no? Ya las propias periodistas lo han puesto en la mesa muchas veces, pero hay que insistir, ¿no? Así como se está creando un sistema de cuidados integral en la Ciudad de México o en otros lugares, habría que insistir en que deberían contar con herramientas específicas para periodistas, porque no es lo mismo el trabajo que hacen ellas a que hacen otras personas, ¿no? Entonces, centrar el foco ahí y demandar también al Estado, pues que haga esto, ¿no? Porque lo que decía Scarlett también es muy sintomático de nosotras asumimos la responsabilidad de cuidar y de asumir que las redes son quienes nos van a salvar. Sí nos salvan, pero no debería ser, ¿no? Debería haber como otras acciones que vengan desde otros lugares. La sociedad civil también ha sido importante en eso. Nosotras brindamos acompañamiento también, gestionamos espacios para crear como momentos de cuidado colectivo con periodistas, pero también no tenemos ni todo el financiamiento, ni todos los recursos, ni toda la infraestructura para acompañarlas a todas, ¿no? Entonces, nada, como no perder de vista que hay que demandar al Estado acciones en ese sentido, ¿no? Genial. Hay otra pregunta más, pero que creo que la fueron respondiendo porque está bastante en ese sentido que preguntaban qué vacíos institucionales siguen dejando en indefensión a las mujeres periodistas, pero creo que recién con todo lo que apareció, que las tres han mencionado, digo, lo de los cuidados, las condiciones laborales y demás, me parece que la voy a dar por respondida, perdón. Sí, sí hay otra pregunta. Que dice cómo convertir las denuncias individuales en agendas estructurales que obliguen, o que les permitan, voy a decir, a instituciones, gobiernos y medios a cambiar estas prácticas. Y así podemos ir cerrando. No, pues con una organización. Yo creo que si hay algo maravilloso que tiene el feminismo latinoamericano es su capacidad de articulación y de organización. Es algo que nos caracteriza y que está en los huesos del movimiento. Y eso para mí hace que el feminismo latinoamericano pues es la vanguardia feminista del mundo. Estaba de casualidad en Nueva York cuando en Estados Unidos se cayó Roe v. Wade, que era la sentencia que les daba aborto, y allá salieron todas las gringas al Washington Square con un papelito escrito arrancado de un cuaderno, pero con consignas. No había una lista, no había un megáfono, no había una ruta hacia donde marchar. No había una exigencia articulada y realista más allá de decir vote, vote, vote. Y bueno, fueron y votaron por Trump. Entonces, pues una de las cosas que yo pensaba a partir de eso es que esas son las cosas grandiosas que tenemos acá. Si nosotros en un país sabemos que se va a caer el derecho al aborto 6 meses antes, el día que ese derecho cae, nosotras estamos articuladas en las calles, hay una
listo, Polo, una demanda ante instancias internacionales, y están hablando las abogadas, las periodistas, las comunicadoras, las artistas, para ver qué vamos a hacer. Y si algo en esa fuerza ha podido hacer el movimiento latinoamericano feminista es llevar esas denuncias individuales, ponerlas en un marco estructural y llevarlas a algo más amplio. Lo hicimos con el feminicidio, lo hemos hecho con el aborto. em, aquí, antes de que esto lo llamaran movimiento Me Too, acá en Latinoamérica llevamos 2 años de hacer esas denuncias. Entonces yo pienso que articularse, hay una cosa, o sea, uno normalmente cuando se hace feminista empieza uno sola leyendo en su casa y luego se junta con una amiga y luego después un día descubres lo que es la articulación feminista, que es cuando ya estás en la profundidad de esto. Y es cuando uno se da cuenta de cómo es el trabajo, y a veces el trabajo son ir a unas asambleas eternas, aburridas, en donde nadie se pone de acuerdo. Sí, pero gracias a esa asamblea y a todas las que fueron a la asamblea y se la chutaron 3 horas, es que tenemos unas estructuras organizadas para reaccionar a un montón de cosas. Entonces, yo diría que siempre hay que pensar desde lo comunitario y recurrir a esa maravillosa capacidad de articulación que tiene el movimiento feminista, que creo que es nuestra fortaleza más grande. Scarlett, Olimpia, ¿quieren sumar algo? Pues nada, yo recuperaría esto de la articulación que es súper poderosa y poner algunos ejemplos de lo que ha sucedido, ¿no? Particularmente en México ha habido precedentes muy importantes. Ya lo mencionó Scarlett con el caso de Ingrid, que fue este terrible feminicidio que además se hizo muy mediático. No solo hubo esta acción en redes sociales de girar la narrativa y usar estrategias para que esas fotografías ya no circularan, sino que esto escaló tanto de lo individual a lo colectivo que incluso se hizo una ley, ¿no? Y que se abrió la conversación también en cómo los medios utilizan o filtran información, ¿no? O sea, como que también ahí el feminismo ha jugado un rol bien importante porque siempre ha sido crítico a las prácticas hegemónicas, ¿no? O sea, el feminismo es transformador porque permite repensar, porque permite cuestionar absolutamente todo. Entonces, en ese momento el cuestionamiento fue, ¿por qué los medios de comunicación están filtrando esta foto que es revictimizante y que pone además otras cuestiones ahí? Pero además, ¿quién les da esa información? ¿Por qué los ministerios públicos, ¿no? Los juzgadores, los que son encargados de implementar la ley, hacen esto? ¿Por qué filtran las fotos? ¿Por qué mandan a algunos medios? Entonces, ese cuestionamiento tan puntual, que primero fue de un caso individualizado, se extendió. Entonces hizo un eco no solo en esta ciudad, sino en otros estados. Y entonces las periodistas feministas se dieron cuenta como que también habría que tener cuidado en cómo se cubren estos temas, ¿no? No cuidar las fotografías, cuidar las narrativas. Y entonces hubo un eco a nivel institucional porque hubo un marco jurídico, pero también las propias periodistas dijeron, ah, entonces cuidado, porque si yo hablo del feminicidio desde esta narrativa como amarillista, ¿no? Como dando muchos detalles, como tal, lo importante no es eso, es qué pasó, pero qué viene después y por qué se dio esta violencia, ¿no? Entonces, también hubo medios de comunicación independientes o hegemónicos que a partir de eso también hicieron como manuales de cobertura, ¿no? Dieron talleres, o facilitaron talleres, espacios para saber qué era eso de la perspectiva de género, cómo la podían implementar en sus redacciones. Y entonces creo que eso también fue un parteaguas muy importante, ¿no? Eso por un lado. Luego también estuvo el caso hace ya algunos años de la chica estudiante Lesbi Berlín, que también fue un caso tremendo, y que fue la propia fiscalía quien puso en redes sociales información muy delicada, culpabilizándola a ella porque estaba alcoholizada. Tal. Entonces también ahí las estrategias de las chicas universitarias fue fundamental, ¿no? En conjunto con las periodistas, porque entonces empezaron a marchar y empezaron a visibilizar que las mujeres no solo mueren una vez, ¿no? O no son asesinadas una sola vez, sino varias veces, ¿no? Institucionalmente, administrativamente, porque sus cuerpos también son tratados de manera indigna una vez que son asesinadas. Entonces, todo esto que visibilizaron las compañeras universitarias cuando marcharon, pero las periodistas cuando cubrieron este caso, fue fundamental para que ahí también se sentaran precedentes muy importantes, ¿no? Entonces ahí incluso se hizo un protocolo forense,
se habló de disculpas públicas, se habló de memoria, ¿no? Y verdad en casos de feminicidio. Entonces, eso, yo creo que el feminismo y las estrategias de organización son transformadoras, son críticas y son un puente de esperanza, debo decirlo también, ¿no? Porque de estos casos tan lamentables de feminicidios, hubo cosas positivas que salieron y que entonces van a permitir la no repetición, que falta muchísimo para eso, ¿no? En lo estructural. Pero finalmente en estos casos, pues fueron parteaguas para que las periodistas también incluso cuestionaran sus propias formas de cubrir temas, que eso también me parece muy interesante porque de pronto no todas tienen esta perspectiva feminista y ahí hubo un reforzamiento de este enfoque, ¿no? Un poco eso. Sí, a mí me gustaría también decir justo en esta que dice Olimpia de la esperanza, o sea, como de cómo a través de distintas violencias siempre surgen nuevas formas de repensar nuestras coberturas, de incluso hablar de estas historias esperanzadoras. Yo apostaría por eso, ¿no? Que a veces creo que en nuestra agenda feminista todos los días, pues lamentablemente hay algo, o sea, hay un hecho que denunciar de violencia, o sea, que nos atraviesa y hay que decirlo, pero creo que también tenemos que dar más espacio a las historias esperanzadoras, ¿no? O sea, o sea, cómo representamos a las mujeres en los medios, o sea, cómo sus historias también son representadas no desde la victimización, no desde la tragedia, ¿no? O sea, creo que también en este enfoque del periodismo constructivo, o sea, nos falta también sumar esas historias que sí nos den como motivos para creer que en estas utopías que después pensamos, como que hay historias de supervivencia, hay historias de reparación, ¿no? Que pocas veces las vemos ahí representadas, pero que no todo es violencia, ¿no? Que no todo es victimización, que no todo, porque creo que eso también, pues de pronto desalienta a las audiencias, así como a los periodistas abandonamos de pronto el oficio porque ya no queremos saber más de violencia de género, creo que eso también desalenta a muchas audiencias a ya no seguirnos, ¿no? O sea, también la saturación para las audiencias es demasiada que de pronto ya nos dejan de seguir, ¿no? Entonces creo que hay que hacer un equilibrio ahí en nuestra agenda. Y pues nada, pienso que justo cuando surgen estos casos como lo de Ingrid Escamilla, hasta como que todo, hay un terror mediático, ¿no? O sea, justo como de instaurarnos miedo, ¿no? Decir, si sales de noche, esto te va a pasar. Entonces pienso en la importancia de mantener vivas las historias y no solo de las mujeres que entrevistamos, ¿no? De las luchas históricas, ¿no? O sea, CIMAC tiene por ahí su archivo muy importante de las luchas de las mujeres históricamente, ¿no? Entonces creo que nos faltan tener como más representación de esas cosas que nos hagan recordar, pero también tener contexto histórico, que creo que es lo que le falta mucho a las generaciones jóvenes. Y es lo que me gustaría solo decir, como equilibrar nuestra agenda y también ser autocríticas con nuestras coberturas y cómo estamos representando a las mujeres. Eso me parece clave y súper interesante. Creo que igual que era algo que estaba pasando, que está, no como creo que desde hace un tiempo que estamos hablando de esto de, bueno, de mostrar también desde el optimismo y las historias después, por ejemplo, de los casos de violencia, ¿no? Las historias de sobrevivientes y demás, pero a veces también en contextos en donde está avanzando en la derecha desde una forma muy violenta, también como que volvimos quizás a cubrir la urgencia, ¿no? Como otra vez a tener que visibilizar los casos y contarlos porque si no los contamos nosotras, no se cuentan. Y entonces me parece que en ese contexto, eso, ¿no? Como terminamos de vuelta como medio, creo que le está pasando igual a la sociedad civil en general, en esta como reacción ante estos discursos como violentos en vez de poder accionar desde otras perspectivas. Y me parece que es un desafío súper interesante. Gracias por traerlo. No sé si quieren, estamos súper bien de tiempo. Nos quedan 20 minutos, un poco menos, así que para que cada quien pueda hacer el cierre como quiera, todo suyo los micrófonos, chicas. No, yo lo que diría es que, de nuevo en línea con que Latinoamérica es la vanguardia del feminismo, yo no conozco otra región en el mundo en donde haya tantos medios feministas ni tantas periodistas que nos nombremos feministas, que estemos organizadas, que tengamos hechas una comunidad, que existan redes como estas, que seamos medios que todos nos conocemos entre nosotros. Bueno, en Estados Unidos hay
no, ¿qué revistas feministas hay en este momento? De pronto Miss Magazine, pero Beach la cerraron, Teen Vogue la cerraron, el resto pueden tener una perspectiva que incorpora derechos humanos como Vox, pero que no se presentan como feministas. En Europa esto tampoco existe, o sea, no conozco una región en el mundo en donde haya tanto periodismo feminista como esta. Creo que acá estamos construyendo el oficio, llenándolo de contenido, de sentido, de significado, de metodología. Y nada, a mí me da mucho orgullo ser parte de esto, porque pienso que es algo que tarde o temprano va a impactar la manera en que se hace periodismo en todo el mundo. Sí, a mí me gustaría decir que pues sí, justo quienes nos hemos especializado, siempre, bueno, al menos yo siempre les voy diciendo a los colegas que ojalá que no fuéramos unas cuantas, que la perspectiva de género es algo que nos tiene que atravesar a todas las personas que nos dedicamos a la comunicación y no solo a unas cuantas, porque pues de pronto, como decía hace rato, ¿no? En los medios hegemónicos, cuando algunas colegas están especializadas, es doble la carga y pues me parece muy poderoso también estas redes de acción y de solidaridad y que son muy políticas y que a pesar de que muchas de las colegas se van del oficio, como que pienso que encuentran eco de pronto en lo que leen con nosotras, en las redes de comunidades, aunque ya nos están ejerciendo el periodismo, nos encontramos y lo pensamos y nos cuestionamos. Y creo que también algo que decía Catalina al inicio, ¿no? Esta crisis de financiamiento nos pone a pensar esta pregunta de si el periodismo feminista es lucrativo, ¿no? Porque pues cada vez nos enfrentamos a estas faltas de financiamiento de modelos de negocio y tenemos que pues sacar nuestra creatividad política y asociarnos, ver de dónde sacamos recursos para seguir haciendo nuestro trabajo y eso es un doble trabajo también. Entonces, pues nada, me parece muy poderoso que podamos poner aquí el nombre de las violencias, de las estrategias, de las reflexiones que nos llevamos para nuestro trabajo diario. A mí también me da orgullo ser periodista y feminista. Creo que lejos de desalentar a las nuevas generaciones a que se vuelquen para acá, creo que es más bien contarles, ¿no? Que hay formas distintas de narrar y mirar el mundo en cómo nos representamos en los medios de comunicación. Entonces, pues nada, es lo que me gusta decirles y pues muchas gracias por la invitación y ha sido muy rico conversar con colegas que además admiro. Bueno, pues yo cerraría diciendo que qué orgullo escuchar a dos mujeres periodistas que también admiro un montón. Gracias a Catalina y a Scarlett por poner cosas tan importantes. Para quienes acompañamos y defendemos derechos humanos, sabemos lo relevante que es el periodismo feminista, porque son aliadas, porque son las voces, ¿no? O sea, yo diría que lo que se dice y cómo se dice no solo son opiniones ni discursos, ¿no? Son actos que tienen consecuencias e impactos reales en las vidas de las mujeres y son precisamente las periodistas las que hacen eso, ¿no? Nos llevan estos mensajes bien poderosos de mujeres que están resistiendo, que están defendiendo derechos humanos, que están haciendo cosas fundamentales para sostener la vida en general y eso, bueno, pues alienta a cualquiera. Entonces, yo cerraría diciendo que agradezco mucho la labor que hacen porque es fundamental para quienes estamos desde el otro lado, para quienes acompañamos pero también para visibilizar todas estas violencias estructurales que seguimos atravesando las mujeres en general. Ojalá que encontremos formas de resistir al embate del financiamiento de las narrativas violentas de la derecha. Creo que en este camino debemos ir en conjunto, periodistas, defensoras, ¿no? Quienes estamos en este camino también. Y bueno, nada, agradecer y reconocer también a la red por este espacio de conversación. A nosotras también nos nutre un montón escuchar a quienes están haciendo periodismo de primera mano, ¿no? A los obstáculos que siguen enfrentando, pero también a los retos y a lo que viene de cara al futuro, porque creo que el periodismo feminista debe seguir siendo la base, ¿no? Desde donde nosotras podemos también visibilizar lo que estamos atravesando en materia de derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias y todo mi reconocimiento para ustedes. Bueno, muchas gracias a las tres. Yo le voy a agradecer también a la red por permitirme moderar en este espacio y
me encantó, fueron 2 horas, la verdad, súper importantes. Para mí, me parece que tratamos un montón de temas relevantes. Me voy a permitir hacer como un cierre optimista porque la verdad es que me contagiaron optimismo. En un contexto súper complejo, así que eso también se los voy a agradecer personalmente y espero que quienes hayan estado mirando y quienes lo miren después también se lleven eso. Creo que es importante que reafirmamos que el periodismo feminista es una apuesta ética y política, ¿no? Por la verdad, por la vida, por la dignidad de todas y todes, que nuestras voces, aún desde el peligro, transforman realidades y abren caminos también para otras. Y bueno, me parece relevante esto de que con este compromiso compartido podamos cerrar en este diálogo convencidas de que, bueno, de la fuerza de nuestras redes y de esta necesidad de seguir eh, sumando esto, eh, redes, seguir articulando y seguir trabajando colectivamente también como lo venimos haciendo y resistiendo desde, no desde la individualidad, siempre desde los espacios colectivos y tomando en cuenta también, como decían ustedes, ¿no? Lo que está pasando como en cada país, pero también desde la región, y creo que eso también es una fortaleza para nosotras que lo venimos haciendo. Seguiremos resistiendo. Así que gracias y espero que nos sigamos cruzando. Muchísimas gracias. Gracias.